Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 18ª edición de Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe. Os saludamos desde aquí, desde Voltaña, en el Pirineo aragonés. Bienvenidos tanto a los miembros del coloquio como a todos los asistentes que nos estáis escuchando y que luego también podréis participar. Esta edición de Espiello es un poco especial, comenzó el pasado 12 de marzo y durará hasta el día 28, y es especial pues debido un poco pues a la situación sanitaria que todos conocemos. El año pasado, ya sabéis, tuvimos que suspender el festival. Este año lo retomamos con mucha ilusión y comentaros que va a haber, bueno, que está sucediéndose en un doble formato. Por un lado, un formato presencial, sobre todo para la población local, para la población comarcal, y un formato online. Esto nos ha permitido también ampliar algunas secciones de programa, entre ellas esta en la que nos encontramos. A lo largo de esta semana, este es el tercero de 4 coloquios programados a través de Zoom, de webinar, para un poco mantener esas colaboraciones que ya estaban asentadas en nuestro festival. Es el caso de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva colaborando con Espiello desde hace muchos años. Yo creo que fue en la tercera edición cuando José Carmelo Lisón participó como jurado, y a partir de allí, fundamentalmente con José Carmelo, pero también muchos otros profesores de la Complutense, del grado de Antropología Social y Cultural, han participado tanto como jurado oficial, como jurado de preselección, como en muchas actividades paralelas como mesas redondas, presentaciones y coloquios que hemos hecho en Espiello. Y otro de los puntos fuertes de esta colaboración entre la Complutense y nuestro festival pues ha sido la visita de un grupo nutrido de estudiantes de grado de antropología, entre 50 a 80, desde hace creo que ya 8 años, que ya son muchos, ¿no? Por aquí también veo algunas caras conocidas que habéis estado aquí en Voltaña. La verdad es que es una experiencia que por lo menos para nosotros está siendo muy buena, porque además sois un público muy participativo, muy activo, se nota cuando estáis en la sala. Y pues bueno, claro, este año no va a ser posible ese viaje por las consecuentes restricciones de movilidad y de seguridad que tenemos todos, pero sí que queríamos mantener esa colaboración y además hemos logrado realizar algo que teníamos en proyecto con José Carmelo ya desde hace unos años, que era poder tener una sección dedicada a trabajos de estudiantes, ¿vale? Por motivos de tiempo, de gran contenido en el programa, nunca se había podido realizar, y en cambio este año, gracias al formato online, tenemos la posibilidad de ver 5 trabajos que estáis aquí representando vosotros y que se pueden ver en la plataforma FestHome TV. Y pensamos además que esta sección se va a mantener en el tiempo, es decir, es la primera de muchas más, ¿no? Esperaremos que en los próximos Espiello esta sección se pueda mantener. Va a ser, pues bueno, como muchas cosas que hemos dicho que la pandemia se ha traído y que han llegado para quedarse, pues esta va a ser una más. Comentaros, bueno, pues un poco que cuando estábamos pensando un poco en qué materializábamos esta colaboración, pues la antropología visual y los audiovisuales antropológicos al final son el centro, el eje de nuestro festival. Hay muchas más secciones, tenemos documentales de intereses mucho más amplios, hay conciertos, como comentábamos antes, mesas redondas, pero al final el audiovisual antropológico es el centro y la razón de ser de Espiello. Por eso nos parecía bien dedicar un momento de reflexión y a valorar cómo se construye un audiovisual antropológico, que al final es lo mismo que decir qué es un documental etnográfico, que es la pregunta que nos hacen en todas las ruedas de prensa de presentación del festival. Entonces nos parecía muy bien pues dedicar este pequeño coloquio a este tema, y mucho mejor aún además hacerlo con vosotros y fundamentándonos un poco en esos 5 trabajos que son Rugby, una forma de vida, el mayor premio es compartirlo, la crisis COVID-19, los dragones de lavapiés y nuevas tecnologías, el uso del móvil. Yo ya he tenido la suerte de verlos a través de FestHome TV y en primer lugar sí que os quiero dar la enhorabuena por esos trabajos, deciros que me parecen de muy buena calidad, y aunque desde luego se nota que tienen un objetivo claramente académico, deciros también que podrían participar entre esos más de 300 documentales que nos llegan para la sección concurso oficial de nuestro festival. Y bueno, pues que nos hace especial ilusión también que estéis aquí, porque al final vosotros sois el futuro de este y de otros muchos festivales, porque al final los festivales no se hacen sin documentalistas, ¿no? Y sin la gente que presenta los trabajos. Entonces, pues por eso nos hace especial ilusión teneros aquí. Ya sin más, voy a darle paso a José Carmelo Lisón, que va a ser quien va a coordinar este coloquio.
Sí, sin que antes comentaros que los audiovisuales, como os decía, están en la plataforma FES Home TV, están ya desde el lunes pasado y estarán hasta el próximo lunes. Comentaros que hasta ahora tienen un formato de única sesión por motivos de configuración técnica vinculados a la emisión en directo de este coloquio, es decir, habría que verlos todos seguidos o ir pasando uno para poder ver el otro, pero cuando acabe este coloquio, con que darán muchos días de exhibición en abierto, los pondremos en formato de manera que podamos visionar solamente uno de ellos, el que en ese momento nos apetezca más. Y ya sin más, muchas gracias a todos. Después los asistentes, ya comentará José Carmelo, que después de una primera ronda inicial podrán levantar la mano y también hacer preguntas. Y ya sin más, José Carmelo, cuando quieras. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y también muchísimas gracias a toda la gran familia de Espiello que trabaja con mucho entusiasmo y muchísimas horas, pero muchísimas, para hacer esto posible y que este año además ha supuesto un reto nuevo y realmente importante para salir adelante, ¿no? Las cosas están saliendo muy bien, como se merece todo ese trabajo y todo ese entusiasmo y toda esa gente tan estupenda. Y vamos a tratar de colaborar para que, bueno, pues estar a la altura de lo que es Espiello. También muchas gracias a todos los que estáis aquí, tanto en el panel como los que estáis al otro lado de la pantalla y no os podemos ver, porque no es posible, pero bueno, agradeceros vuestra presencia. Y simplemente comentar un par de cuestiones. Los audiovisuales que tenemos aquí, como bien ha explicado Patricia, pueden tener digamos, un aspecto o un hálito más académico que el habitual en este tipo de festivales. Precisamente por eso hay que recordar a todo el mundo que estos audiovisuales, como pone al final en una pequeña carátula, han sido construidos como ejercicio práctico de una asignatura que yo he impartido y, lógicamente, tienen que ceñirse a una serie de, digamos, de parámetros académicos que a algunos les pueden resultar extraños. Yo creo que, a pesar de todo, como bien ha dicho Patricia, van más allá de eso y además nosotros tenemos como norma y como intención que vayan más allá, que algo sea académico no tiene necesariamente que ser aburrido, ni árido, ni, digamos, ni poco comprensible. Entonces, yo creo que estos audiovisuales no son ni aburridos, ni suenan demasiado académicos, aunque sí que queremos también que tengan esa particularidad, pero que además dan una información clara y creo que comprensible para cualquiera. No voy a hablar más, creo que este es el momento de que hablen los protagonistas y el protocolo que vamos a seguir va a ser que yo les voy a ir dando la palabra para que vayan a hablar ellos, van a presentar en unos pocos minutos lo que ha sido su trabajo, nos harán un pequeño resumen y nos contarán el esfuerzo que tuvieron que hacer y las vicisitudes por las que pasaron y luego pues el resto del tiempo lo dedicaremos a que quienes estáis ahí al otro lado podáis hacer vuestras preguntas y satisfacer vuestra curiosidad. El título precisamente es ese, el proceso de construcción de lo que es un audiovisual antropológico y por lo tanto es un poco en lo que nos vamos a centrar, pero como aquí sospecho que hay un número importante de estudiantes y de gente que está metida en el campo académico o en el campo de la antropología y que tendrán curiosidad, pues creo que se va a adaptar muy bien. Además de que, como he dicho antes, no vamos a tener un tono académico. Sabemos expresarnos con mucha claridad, como vais a ver, y creo que nadie se tiene que sentir ni mucho menos cohibido a la hora de intervenir o de preguntar. Todo esto es absolutamente coloquial, este es un festival para todo el mundo y no hay nada que temer, ¿de acuerdo? Bueno, pues adelante, tiene la palabra Óscar Barrio y él nos cuenta el título de su trabajo, el trabajo de su equipo, vamos, y bueno, cuéntanos, no intervengo más. Buenas tardes a todos. Creo que se me escucha, ¿verdad? Vale, perfecto. Lo primero de todo, dar las gracias y agradecer, ¿no?, a la organización Espiello que poder estar aquí hablando en un año complicado, ¿no? Ojalá poder estar allí en el Pirineo disfrutando como otros años, pero bueno, gracias por el esfuerzo y por darnos también la oportunidad, ¿no?, de crecer un poco en este sentido aquí. Y por supuesto también agradecer al profesor Lisón, ¿no?, que fue un poco el que nos ha introducido a todas nosotras en
en este mundillo, ¿no?, del audiovisual antropológico. Y, por supuesto, antes de empezar un poco mi presentación breve, que sean 5 minutos, contextualizando un poco para dar pie al coloquio, mencionar a mis compañeras, ¿no?, que que están ahí en los espectadores, a Marta Candellas, a Marta Rivas y Analia, ahí se me olvidó el apellido de Analia, pero y Analia también, que bueno, que están por ahí Rivero, también. Analia Rivero. Eso, gracias. Y que bueno, que sin su trabajo tampoco habría sido posible nada de esto, y por supuesto a los informantes, ¿no?, que también algunos de ellos nos están observando, y que, sí, como todos sabemos, la antropología no es un trabajo común, sus conocimientos y la base del audiovisual están ahí. Si lo han podido ver, nuestro audiovisual, ¿no?, el mayor premio es compartirlo, es una lectura desde la antropología de un proceso tan extendido en la sociedad española como es el concurso de la Lotería de Navidad, ¿no? Lo que intentábamos hacer era reflexionar acerca de ello desde unos parámetros un poco distintos, porque en realidad lo que a nosotros nos interesaba más, y hago un breve resumen para ya introducirme en la cuestión del proceso de construcción, era averiguar, ¿no?, cómo detrás de este sorteo, detrás del intercambio de décimos, de los recuerdos que se generaban, encontrábamos toda una serie de relaciones sociales que eran muy interesantes, ¿no?, porque nos interesaba esta idea de, en un mundo tan disgregado como el actual, en el que se está tendiendo a una individualización constante, a una soledad que prácticamente pasa a bañarlo mucho todo, ¿no? Nos interesaba mucho la idea de esos pequeños gestos, esos pequeños conceptos que detrás de los que encontramos toda una serie de relaciones, ya no solo en el tiempo presente, sino en futuro y pasado, que hablan un poco de esa densidad social, ¿no?, que los antropólogos tratamos de recuperar, y que nosotros personalmente, por un interés político, ético, nos interesaba mucho rescatar, ¿no?, como reivindicación de un presente otro, por así decirlo, y de un presente en el que se encontraba la noción de común como base fundamental de todo ello, ¿no? En el momento en el que el profesor Lisón nos propone el proyecto de realizar el audiovisual, estas reflexiones que acabo de hacer no estaban aquí, ¿no?, sino que nuestra elección del tema simplemente fue un poco funcional. Estábamos entre otros varios, ¿no?, y si elegimos este fue básicamente por 3 cuestiones que me gustaría mencionar, ¿no?, porque siempre un poco las condiciones de posibilidad del audiovisual, ¿no? La primera es la familiaridad, no la nuestra, porque no habíamos jugado prácticamente nunca al concurso de Lotería de Navidad, pero sí el de toda la gente, ¿no?, que nos rodeaba, y que nos iba a hacer mucho más fácil el proceso de investigación etnográfica, por así decirlo, a marchas forzadas, que implicaba la construcción del audiovisual en los plazos de una asignatura de grado de antropología, ¿no? Pensamos en otros conceptos, en otras cuestiones, pero no queríamos abandonar nunca la identidad de la antropología, ¿no?, de ese trabajo de campo un poco reposado, un poco consciente, en el que construir relaciones de intimidad con nuestros informantes, y desde el que hay pensar en los símbolos y tal, ¿no? Entonces, pensamos que al ser un proceso, o sea, un fenómeno tan extendido en el tiempo y en la geografía española, ¿no? No haría falta construir estas relaciones de intimidad, ¿no?, sino que podríamos echar mano de las ya construidas, y por eso, como habéis visto en el audiovisual, nuestros entrevistados son prácticamente o amigos o familiares, ¿no? Aprovechamos esos vínculos que ya estaban creados para poder construir una investigación etnográfica desde ahí. Otro pro que evaluamos, ¿no?, a la hora de elegir el tema fue la idea de que había mucho material de archivo disponible para trabajar, ¿no? Y esto era muy importante porque nos daba dos cosas muy relevantes que queríamos perseguir nosotros precisamente, ¿no? Por un lado, la idea de la contextualización. Había un montón de noticias, de las que podíamos echar mano, como también habéis visto en el audiovisual, para contextualizar bien el proceso, para hablar de datos, para hablar de datos cuantitativos, pero también de cómo se vive un poco el proceso. Y luego también esto, un poco de friquismo ya, ¿no? Nos gustaba la idea de que había mucho material de archivo para poder hacer como una metarreflexión, ¿no?, sobre lo que el audiovisual y daba el propio proceso de la lotería. Es decir, a todos nos suena, ¿no?, como los anuncios de Navidad, todos los vemos cada año, ¿no? Y queríamos ver un poco el impacto, ¿no?, de esos valores, ese feedback, esa dialéctica, por así decirlo, entre los audiovisuales producidos y los informantes, y todo ello siempre en el formato audiovisual, ¿no? Ese juego un poco dialéctico de metarreflexión sobre el propio calado del audiovisual también nos interesaba mucho,
aunque a lo mejor es una reflexión a posteriori y por eso estaba ahí también. Y bueno, otra cuestión, ¿no? Más coyuntural, por así decirlo, es que estábamos en la época navideña y precisamente estábamos en un espíritu en el que se bañaba todo. Se hablaba de la lotería en cualquier momento y eso creíamos que iba a ser más fácil, ¿no? A la hora de apelar a los informantes a construir ese discurso que pedíamos en las entrevistas, ¿no? Tras esta decisión, que ya digo, fue entre otras 3 opciones, nos pusimos manos a la obra este fue el paso más duro quizás, ¿no? Porque tuvimos que cambiar un poco las lógicas con las que estábamos acostumbrados a operar, ¿no? Tuvimos que pasar de lo que habíamos producido durante toda la carrera y durante toda nuestra vida, que era el texto, ¿no? En el sentido académico, a un audiovisual, con lo que ello implica. Ello implica un cambio de lógicas, un hacerse a las nuevas estructuras, un hacerse a las nuevas formas y también un hacerse a las nuevas formas de conocer y a las nuevas formas de percibir que implica el cambio de registro, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Forma y esencia, esa relación dialéctica que no se disocia, sino que funciona como tal. Y claro, esto era lo que más nos interesaba, este era lo que nos preocupaba, ¿no? Acercarnos a las nuevas lógicas y hacerlo sin embargo sin perder, como ya he dicho antes, lo que más nos importaba a nosotros, ¿no? Que era al final nuestra identidad, muy entre comillas, ¿no? Como antropólogos, como unos antropólogos muy concretos, ¿no? Como una propuesta ética, política también concreta. Y este juego de fenómenos fue lo que más nos costó, ¿no? De asumir y de conjugar a la hora de ponernos previamente a construir el audiovisual, ¿no? Y en este sentido, algunas de nuestros principales debates al inicio y probablemente en todo el audiovisual fueron 2, ¿no? La cuestión del narrador y la cuestión de aparecer delante de la cámara, que lo voy a dejar así un poco para luego hablarlo en el coloquio porque me parece un tema muy interesante que vamos a poder reflexionar mucho y del que yo creo que se puede sacar bastante, ¿no? Pero fue un debate en el seno del grupo muy importante porque a nosotros nos daba mucha vergüenza aparecer delante de la cámara, pero creíamos, ¿no? que en busca un poco de una corrección epistémica de una antropología correcta, ¿no? En la que no hace deizar, por así decirlo, el discurso que se pretendía dar, quisimos ponernos delante, ¿no? Y quisimos aparecer y narrarlo dando a entender claramente que era nuestra voz y no una voz cualquiera, ¿no? O sea, que no era una voz total, sino que era nuestra voz en concreto, ¿no? Bueno, pero eso, lo dejo apuntado ahí y luego si a los moderadores les parece, le damos un poco porque me parece un tema bastante interesante. Este debate, ¿no? Entró en la fase de preparación que fue la fase de preparación del audiovisual y con esto ya me inserto de todo en el proceso de introducción del audiovisual, ¿no? Voy a decirlo rápidamente, ¿no? Había cuatro fases, ¿no? Una primera de preparación en la que, ya digo, tuvimos estos debates acerca de la representación, cómo queríamos representar el fenómeno. Pero también fue una etapa de familiarizarse con las técnicas audiovisuales, con los medios audiovisuales que no habíamos tocado y que éramos un desastre total, ¿no? Manejando cámaras, se nos borraban las cosas, no conectábamos los audios, nos tirábamos, teníamos que hacer esperar a los informantes, que gracias a Dios eran nuestra familia, 2 horas a lo mejor hasta que se nos cargara la cámara porque la habíamos traído descargada y todo este tipo de cosas, ¿no? Que en el texto no pasa, pero que a la hora de la verdad nos teníamos que enfrentar a ello y empezar a conseguir cámaras, trípodes, todo este tipo de cosas. También en esta época, en esta primera fase de preparación, nos encargamos de pensar los guiones de la entrevista y de ese trabajo un poco más antropológico, ¿no? De contactar con los informantes, pensar los guiones de las entrevistas, ya digo, los contextos en los que haríamos las entrevistas y todo este tipo de cosas, ¿no? También una introducción más nuestra, más teórica hacia el tema, ¿no? Que ya digo, fue muy guiado por el ensayo El Don de Maus y todo este tipo de cosas. Luego una segunda fase, ¿no? En el que fue la grabación y las entrevistas, quizás fue probablemente la etapa más divertida, pero también la más tensa, y Marta, que está por ahí, sabe que nos encerrábamos a veces desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche a guionizar, a grabar, a pensar, a desfasar un poco, ¿no? Y nos acabábamos gritando, pero bueno, no pasa nada porque Marta sigue siendo mi amiga, está ahí, así que no fue tan mal. Y bueno, eso, fue divertido, pero fue tenso porque, claro, era algo que implicaba mucho trabajo, que nunca nos habíamos enfrentado y que teníamos que
darle mucha caña, ¿no? Nuestra elección fue entrevistar a nuestras familias por esa parte de familiaridad, valga la redundancia, y también hacerlo en nuestras casas para asegurar la comodidad de los propios ponentes y que este discurso, ¿no?, surgiera con más facilidad. Si habéis visto el audiovisual, preguntamos por cosas muy íntimas, por recuerdos, por sentimientos. Entonces, creíamos que este marco de confianza era muy, muy clave para desarrollar todo ello. Y bueno, eso, también fue una experiencia interesante la de la grabación, porque decidimos no tener roles fijos, sino tener roles distintos. Y en cada entrevista, nosotros hicimos una entrevista cada uno a nuestra familia, a nuestros amigos, y cada uno entrevistaba a su familia, pero en las de las otras cambiaba su rol, ¿no? Estábamos con las cámaras, que también nos permitió tener una visión más circular de todo el proceso y aprender un poco también todas las cuestiones del montaje. Es verdad que, que el resultado no es especializado porque no lo éramos y no lo somos, de hecho, pero bueno, eso nos permitió ese avanzar. Luego una tercera fase, ¿no?, en el que hubo un visionado de estas entrevistas que habíamos grabado y una interpretación, y en esta fase fue el análisis más puramente antropológico, ¿no?, en el que dijimos, vale, los informantes han hablado de esto, nosotros vamos a hablar de ello también, vamos a dialogar con ellos y vamos a poner en diálogo también el material de archivo y todo este tipo de cosas. Es también ahí donde guionizamos y donde grabamos las introducciones y las conclusiones, que ya veis que son largas y también densas, porque así lo pensábamos, o sea, porque pensábamos que teníamos que salir nosotros, como ya he dicho, que luego lo hablaremos, y todo este tipo de cosas. Y finalmente, ¿no?, una cuarta fase de montaje en el que he de decir que Analía nos salvó un poco, porque ninguno teníamos la más mínima idea de pipear un poco, ¿no?, con el montaje, sino que Analía nos sirvió ahí un poco de eso, que sí que tenía alguna experiencia. Y bueno, pero fue al final un trabajo colectivo de prueba-error, ¿no?, porque al fin y al cabo nosotros intentábamos poner en diálogo las conversaciones o sea, los fragmentos de las entrevistas, y entre ellos y con nuestras voces, ¿no? Entonces, pues fue un ensayo-error en ese sentido. Juntábamos fragmentos, los desjuntábamos, entrábamos nosotros, y bueno, al final creo que la narración y la narratividad del documental es bastante lógica, tiene bastante sentido, conseguimos un diálogo bastante interesante entre los participantes, los informantes y nuestras reflexiones. Y a pesar del poco nivel técnico que obviamente es el que teníamos. Y bueno, o sea, yo lo dejo aquí un poco porque esto era una breve introducción, ¿no? Dejo algunas cosas en el tintero a propósito para poder charlar luego, como la cuestión esta de la representación de uno mismo en el documental, o la cuestión de la voz del narrador. Y nada, pues acabar otra vez y concluir agradeciendo de nuevo, ¿no?, y haciendo un poco de apología del audiovisual, creo que como compañero, ¿no?, compañero del texto, compañero necesario, en el sentido de que, como decía, representan formatos distintos, pero también formas de entender, formas de conocer elementos cognitivos distintos, y que deben compartirse y que deben convivir, ¿no? Y el audiovisual debe ser una herramienta, ¿no?, en el que este nuevo antropólogo, por así decirlo, inserto en el mundo, y que es consciente de que el conocimiento se produce en común, no individualmente, y que por tanto debe devolver ese conocimiento al mundo, debe haber ese feedback dialéctico constantemente, tenga una herramienta útil, ¿no? Y el audiovisual ahora mismo es una de las mejores para todo ello. Y bueno, aquí lo dejo a mis compañeros hablar, y luego nos vemos en el diálogo. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Carolina, tu turno. Sí, bueno, pues hola a todos y a todas, muy buenas tardes, y nada, Óscar lo ha resumido de manera maravillosa. La verdad que muchas cosas voy a sobredecirlas, pero antes que nada, muchísimas gracias a todos los informantes que se ofrecieron a ayudarnos a hacer este trabajo en condiciones inusitadas, por decir lo mínimo. Y nada, poco más. Yo me encargué de hacer, junto con más compañeros que no están aquí, pero hice el audiovisual del COVID-19, es decir, bueno, entre los varios que se hicieron, decidimos, entre otras cosas, hacerlo sobre el COVID porque, bueno, tal y como estaban las circunstancias en ese momento, decidimos, bueno, después de comentarlo con el profesor José Carmelo, en el momento en el que nos pusimos a hacer el audiovisual como tal, justo se dio el Día de Emergencia Nacional y no hubo opción de
como bien ha dicho antes Óscar, tener los mismos medios y recursos para llevar a cabo este audiovisual como hubiésemos querido desde el principio. Por lo que la metodología se va por la ventana. O sea, el primer día ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Y claro, pues esto inspira mucha inseguridad, ya no solo a nivel académico, pero a nivel social, como ha dicho Óscar, porque, claro, tienes que hacer frente a un montón de procesos sociales y de ocurrencias a los que no estamos acostumbrados, sobre todo al ser muchas de estas cosas por vía telemática, donde hay un margen enorme para que haya todo tipo de ambigüedades y de malentendidos. Así que, bueno, ya dejando a un lado la metodología, que no me ha costado nada explicarla, sí que quería mencionar que en nuestro caso, por ejemplo, yo me hice este audiovisual con gente que no conocía, no había un vínculo social preexistente. Entonces, este aspecto me parece casi tan interesante como el audiovisual en sí, porque vemos cómo se articulan ciertos procesos sociales con procesos audiovisuales y hay un montón de información que se puede averiguar ahí. Así que bueno, este audiovisual, pues bueno, se tuvo en cuenta la transversalidad, ¿no?, de las formaciones que tenía cada uno en el grupo, que pudiese aportar su pequeño grano de arena, ¿no? Uno estaba formado en edición, otro estaba más formado en redacción y así pues llegamos a terminar el audiovisual. Bueno, ya he dicho que aunque teníamos otras ideas en mente, realmente después del Día de Emergencia Nacional no nos quedaban muchas opciones sobre las que hacer el audiovisual, así que decidimos hacerlas sobre la realidad más inmediata que teníamos en ese momento. Y bueno, pues la verdad es que ha sido ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy iluminadora, porque ya más allá de la metodología y la elección del tema, por ejemplo, la manera en la que construimos el audiovisual fue, como también ha dicho Óscar, fue un proceso constante de prueba y error. Y ya no solo al intentar contactar con informantes, sino al tener que organizar y estructurar un audiovisual por vía telemática. O sea, es decir, yo, para que os pongáis en mi lugar, yo tenía que hablar con gente con la que no había conocido nunca antes para hacer un audiovisual sobre un tema que nunca había oído hablar de ello antes. Y fue, pues, cuanto menos muy, ¿cómo se dice? Una experiencia muy transformadora, pero bueno, en fin. La cuestión es que tuvimos que revisitar la narrativa que estábamos intentando escribir una y otra vez porque los detalles, al intentar concebir el audiovisual desde un punto de vista donde pensábamos que tendríamos todos esos recursos ya a nivel técnico, cámaras, trípodes, no sé, cualquier iluminación que pudiese ayudar, estábamos intentando enfocarlo de esa manera y pasó mucho tiempo hasta que realmente nos dimos cuenta de que teníamos que romper con todo. O sea, es que eso es realmente lo que hizo el COVID, vino rompiendo con todo tipo, con todos los procesos creativos que se nos hubiesen podido ocurrir, pero no. Más allá de eso, después de hacer el contexto del audiovisual sobre la situación, yo diría que la parte más significativa del propio audiovisual fueron las entrevistas de los varios informantes que conseguimos contactar y a los que de nuevo les doy las gracias por participar. Y nada, pues, ¿cómo decirlo? El tipo de relación que había en el grupo fue bastante decisiva a la hora de entender y llevar a cabo el proyecto, aparte de los cambios a los que nos teníamos que enfrentar todo el rato. Sin embargo, los informantes estuvieron súper interesados en lo que estábamos haciendo y querían expresar por su cuenta cómo estaban viviendo la situación del COVID de primera mano. Así que tuvimos mucha suerte con dar con gente interesada, con gente muy devota y nada, pues los informantes decidimos, después de un largo proceso de selección, por así decirlo, porque claro, queríamos elegir informantes que, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Que fuesen lo suficientemente cercanos al entrevistador, pues por motivos obvios, pero que también tuviesen cierta distancia y hubiese cierta lejanía para que no hubiese ningún, vaya, me sale en inglés, ningún
ningún prejuicio o cosa que pudiese alterar el discurso, ¿no? Que a nosotros nos importaba, que era el discurso sin filtrar de los informantes. Así que en este proceso de selección al final decidimos escoger a 3 personas con trabajo activo, que la medida de lo posible trabajaran en distintas áreas o ámbitos económicos para poder abarcar la máxima información que estaba disponible en ese momento, dados los recursos que teníamos, que eran bastante escasos. Así que eso por un lado, y poco más. No sé si a lo mejor estoy hablando muy poco, no quiero, pero vamos, estoy abierta a un montón de preguntas después de esto y queda mucho. Hay un montón de información muy interesante como behind the scenes que yo creo que luego vamos a poder meternos de lleno en ella. Pues muchas gracias, Carolina. No, es un tiempo muy bien aprovechado y además pues yo creo que es importante que dejemos hueco para que luego nos puedan hacer preguntas, ¿no? Paula, cuando quieras, nos comentas tu trabajo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes de nada quería agradecer a la organización la selección de nuestro documental. Bueno, tengo un vínculo especial con Espiello después de ir tantos años desde el grado, desde la Universidad Complutense. Y bueno, pues es un honor poder formar parte del programa de este año. Y bueno, también agradecer el esfuerzo y haber hecho posible la celebración de este formato online, que seguro que ha llevado mucho esfuerzo. Y bueno, y fundamentalmente a José Carmelo por darnos la oportunidad, por ser guía y por ser apoyo en todo este proceso hasta aquí. Y bueno, pues para hacer un poco referencia al título de esta sección, que es el proceso de construcción de un audiovisual antropológico, pues voy a contaros un poco cómo fue todos los pasos a seguir. Y bueno, pues todo comienza con José Carmelo, que nos plantea este trabajo, y bueno, y Sergio Rivero y yo, que somos los que hemos hecho este documental, nos juntamos para ver pues qué ideas o qué temática íbamos a plantear para hacer un documental. Entonces, bueno, pues Sergio juega en un equipo de rugby. Nosotros somos los que hemos hecho el documental Rugby, una forma de vida. Y Sergio juega en un equipo de rugby desde que es pequeño, le encanta el rugby. Y yo he sido camarera en un bar donde se celebraba el tercer tiempo de un equipo de rugby. Entonces encontramos ahí un nexo de unión, algo que nos parecía interesante. Además, bueno, pues a Sergio le gusta muchísimo el rugby y a mí me parecía muy interesante qué relaciones se establecen entre los jugadores de un mismo equipo y con los jugadores del equipo contrario, ¿no? Porque a lo mejor llegaban al bar los jugadores llenos de golpes, de moratones, con brechas, y estaban todos ahí con su rival, pues eso, tomándose algo y pasándoselo súper bien, y a mí era algo que me llamaba mucha atención, ¿no? Yo decía, madre mía, llegas destrozado y estáis aquí pues de buen rollo. Entonces, eso era una de las cosas que, esa relación que se establecía con el deporte y entre ellos, era algo que queríamos plasmar en el documental. Y bueno, pues así surge la idea, hablamos sobre esto, preparamos el trabajo de campo, el cómo íbamos a llegar a ponernos a grabar, el guión de la entrevista que íbamos a hacer. Y bueno, pues Sergio, claro, como juega en este equipo de rugby, donde hicimos el audiovisual, que es el equipo olímpico de Pozuelo. Este documental está grabado en 2019, esto también es importante decirlo porque no nos hemos enfrentado a la problemática que contaba Carolina del tema del COVID. Entonces, bueno, pues nosotros tuvimos esa suerte de poder acceder con total normalidad a las grabaciones. Y bueno, pues nada, nos acercábamos a los entrenamientos, grabamos muchísimas imágenes. Esto es importante también decirlo porque, bueno, con las directrices que nos había dado José Carmelo en clase de bueno, cómo enfocar, cómo utilizar los planos, eso fue fundamental.
Todo está grabado con teléfono móvil. Ahora los teléfonos móviles dan esta posibilidad de grabar en muy buena calidad. Y luego nosotros también contábamos con la ayuda de un técnico que se llama Antonio Wimmer, que es un amigo, y que también nos dio algunas pistas para poder completar bueno, pues poder hacer las imágenes con un plano que tuviese luego buen montaje, ¿no? Y bueno, pues grabamos muchísimas imágenes, así como anécdota os cuento que o sea, grabé infinitas imágenes, o sea, eso, una cantidad de documentación que luego hubo que ordenar, eso fue bastante trabajo. Y bueno, pues ahí haciendo los entrenamientos entre los balonazos, porque encima, claro, yo no había estado nunca en contacto con el rugby a ese nivel, ni mucho menos, yo no había asistido a un partido de rugby y de repente pues estar ahí en medio de un entrenamiento con jugadores tan grandes y con esa fuerza, pues eso también fue algo que nos costó. Y bueno, pues deciros que los informantes, todos los jugadores, quiero decir, se prestaron a todo, nos preguntaban, tenemos que hacer algo especial, ¿quieres que hagamos esta jugada otra vez para que la grabes mejor? Bueno, agradecer que esto también es muy importante de cara a cómo hacer un documental. Nosotros les decíamos que no hacía falta, que ellos tenían que ser pues como son ellos, de forma natural y normal, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Poder reflejar lo cotidiano. Y bueno, pues luego la entrevista la hicimos después de jugar un partido. Ellos jugaron un partido, grabamos imágenes en el partido y luego después hicimos la entrevista. Otra de las cosas, así como anécdotas, puedo contar que menos mal que pusimos varias cámaras, que esto también es muy importante de cara a hacer una entrevista, porque hubo una de las cámaras que pusimos que se nos quedó sin batería y si hubiésemos utilizado solo una, nos hubiese quedado corto. Entonces, bueno, pues la verdad que desde el primer momento tuvimos claro que íbamos a aparecer los dos entremezclados con los jugadores. Lo que queríamos era una conversación bueno, en la que se pudiesen abrir y contarnos realmente cuál es su experiencia dentro del equipo, que es lo que nos interesaba, ¿no? Y cuál es su experiencia y su relación con el rugby, cómo les ha transformado. Y bueno, y después del partido se produce lo que os estaba contando, el tercer tiempo, que para quien no lo sepa es que el rugby, el partido son 2 tiempos y luego hacen un tercer tiempo que es muy simbólico, que es un momento donde se reúnen los jugadores del equipo y los jugadores del equipo contrario. Y pues se toman algo y están ahí, ¿no? Comentando el partido. Y eso es... ese momento también luego nos incluyeron a nosotros, ¿no? Estuvimos ahí y la verdad es que se crea un ambiente que es muy interesante esas relaciones que se establecen y era una de las cosas que queríamos plasmar. Bueno, y luego ya con respecto al montaje, que es como la última parte, bueno, pues ya os he dicho que tenemos un montón de imágenes, o sea que por ahí muy bien, nos teníamos que ceñir a 10 minutos, intentamos que fuese un documental cortito, pues ceñirnos lo máximo posible y bueno, eso nos costó un poco, pero bueno, teniendo en cuenta que no contábamos con nada de presupuesto y con la ayuda, como he dicho, de Antonio Wimmer, que fue fundamental para poder ubicar todo de forma coherente, ¿no? y poder con nuestra dirección, que era el interés que teníamos como antropólogos, era captar esa esencia, ¿no? Explicar qué era importante para el grupo, para los jugadores, ¿no? Explicar ese fenómeno y luego, acercándonos lo más posible a la vivencia, dar sentido a ese relato, ¿no? En un formato audiovisual que es mucho más accesible, que ya lo ha contado Óscar muy bien, ¿no? Para el público, que transmite de una forma más eficiente, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? Es más accesible y bueno, pues gracias a Antonio que estuvo ahí ayudándonos y esto es un poco lo que os puedo contar de nuestra experiencia. Pues muchísimas gracias por las aclaraciones, Paula. Tiene la palabra José María Espín, que nos va a presentar Dragones de Lavapiés, y aquí vamos a ver un pequeño tráiler y además queremos hacerlo muy especialmente como un homenaje a Dolores Galindo, que es junto con Patricia, digamos, son la piedra inicial y fundamental de Espiello. Fueron ellas las que tuvieron la idea, las que lucharon y las que empezaron desde el principio. Un día vino a verme ella después de haber estado muchos años en Espiello, un día vino a verme,
me llamó, vino a verme a mi despacho en la facultad, me contó lo que estaba ella haciendo en Lavapiés, con el grupo este de muchachos del equipo de fútbol y bueno, enseguida propusimos hacer un trabajo de investigación y quien aceptó el reto fue pues, José María Espí con su grupo y aquí está el resultado. Entonces, Dolores, si nos escuchas, este es un pequeño homenaje a ti, por eso vamos a poner un pequeño tráiler para recordar tu presencia allí y apareces en el audiovisual como debería ser, como inevitablemente debería ser. Nada más, venga. Pepe, para ti. Hola, buenas tardes. Yo también de primeras me quiero sumar a los agradecimientos, tanto a Espiello como por supuesto a José Carmelo con todo lo que nos ha enseñado y a los informantes, a Dolores, a los dragones, que ha sido un placer poder trabajar con ellos. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver el tráiler. Vale. No sé si podéis verlo ya. Vale. Y oírlo, a ver. Hay como un cambio de cara diseñado para Lavapiés, muy radical. Detonará, no se sabe muy bien cuándo, ni a dónde expulsará toda la población de ahora. Identidad de barrio, de la vecindad, eso nos ha ayudado a trabajar mucho la problemática que surge, ¿no? en los contextos más deteriorados. Intentamos a veces pues, retar las normas del fútbol o darle un poco la vuelta, pero siempre contando con la participación de los niños, teniendo en cuenta lo que quieren ellos, que por eso jugamos al fútbol. Todo el mundo se transforma un poco cuando vive en este barrio para entender a los otros. Bueno, no sé si se puede intuir de qué va el documental, pero básicamente es cómo se construye comunidad en un barrio como es el de Lavapiés, para poder conseguir un espacio dentro de un lugar en el que apenas hay espacio, las grandes ciudades, en el que la gentrificación, la turistificación incrementa el coste de la vida, de la vivienda, y cómo algo tan simple como el fútbol puede hacer que las personas cooperen, colaboren y se organicen de tal forma que puedan pedir recursos y al fin y al cabo, pues los niños tengan un sitio simplemente con el simple hecho de poder estar y jugar, pues que no hagan otro tipo de cosas que se alejan de sus beneficios para crecer, para desarrollarse, para entender, sobre todo entender a otras personas en un contexto en el que a lo mejor de otra forma no hubiera podido ser posible. Bueno, el audiovisual, como decía José Carmelo, lo propuso para hacer en clase
la asignatura de investigación con técnicas audiovisuales. Esto fue en el primer cuatrimestre del año pasado, yo ya estoy graduado. En ese momento no había pandemia y pues pudimos recopilar mucha información, ¿no? De hecho, eso es lo que hicimos, fue ir muchas veces, estar ahí, uno de los principios de la antropología, conseguir mucha información y al más puro estilo del diario de campo, pues organizar los datos, categorizar las entrevistas, pensar con esos datos, volver a ir con nuevas preguntas, nuevas entrevistas, y poco que va haciéndose poco a poco, se va confeccionando ya el sentido de todo. Llega un momento en el que las entrevistas te llevan por un camino y la diferencia entre el audiovisual y el texto es una diferencia que al fin y al cabo metodológicamente no es tanta. Consigues mucha información, la clasificas, la agrupas en diferentes apartados, y en el caso de la antropología, pues, o sea, del audiovisual, pues le añades una narración que haga las veces de hilo conductor, que junte todas las partes. Esa es la función del narrador, de la narración. Es una de las cosas que más nos ha transmitido José Carmelo, aparte de la contextualización. Y bueno, no terminamos del todo el audiovisual, porque al final, con muchas entrevistas, teníamos muchos datos. Y tuve la suerte de poder continuar con el audiovisual en otra asignatura, en el segundo cuatrimestre, con José Carmelo. ¿Qué sucedió? Pues que empezó la pandemia, y entonces tuve la posibilidad de comparar cómo es trabajar de forma física y con los compañeros, a hacerlo de forma virtual, compartiendo pantalla como acabo de hacer ahora para poner el tráiler. Bueno, sí hay diferencias, está claro. Pero también dio tiempo para pulirlo más, para darle más, para poder pensar más en los datos, para poder presentarlo con una mejor apariencia, porque al final no solo es entender una cosa, sino que tienes que enseñárselo a otras personas. Y para enseñárselo a otras personas, tiene que estar bien presentado. Tienes que reducir muchas horas de contenido en algo muy pequeño que tenga sentido y que encima sea atractivo para que las otras personas estén dispuestas a verlo, a entenderlo, y por lo tanto a entender al grupo que ha sido estudiado. Entonces el audiovisual, yo creo que sí, en ese sentido presenta de una mejor forma los datos, lo acerca a más personas. Esa es mi opinión en defensa del audiovisual. También dio tiempo en ese momento, por ejemplo, a añadir música. Entonces, en ese sentido, quería agradecerle a quien compuso la música, que habéis podido escuchar en el tráiler y que está también en el documental, Francisco Espidueñas, mi primo. Por supuesto, también agradecerle a los mejores planos del documental, los hizo un amigo mío, Pablo Sacristán, fotógrafo, que las he utilizado casi todas para... todos los planos que habéis podido ver en el tráiler son de él. Pero eso me da paso a hablar de una cosa, que es la importancia de formarse. Está claro que nosotros somos estudiantes de antropología y no sabíamos utilizar cámaras, no teníamos recursos, hicimos lo que pudimos, algunos con el móvil, es verdad que no se abren muchas oportunidades, pero aprendimos más bien del ensayo-error. Y rodearnos de personas que sabían, como también ha comentado Paula, ha sido una colaboración extra que nos ha ayudado a hacerlo un poquito mejor dentro de las limitaciones de este tipo de trabajos, de clase, de la universidad. Pero eso es una invitación también a que sigamos formándonos. En esencia, ahí está el aporte antropológico, pero por otro lado nosotros podemos aprender de otras ramas, de otras técnicas, y presentar lo que nosotros hacemos a más personas, acercarlo a un público más amplio. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención.
Pues muchas gracias, José María. El último de los audiovisuales que vamos a tratar ahora lo van a hacer a dúo Cristina y Eva. Estuvieron trabajando sobre la utilización de los móviles, algo muy atractivo en la época en que vivimos, y nos van a contar. Adelante. Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Y nada, aunque se suene repetitivo, es necesario. Muchas gracias a Espiello por esta oportunidad y por darnos este espacio, y a Lisón pues por la confianza, porque nos has ayudado muchísimo, ya lo sabes. Y bueno, ¿cómo se nos ocurrió este tema? Pues básicamente fue porque es que el móvil se ha convertido en algo básico en nuestras vidas. Entonces, cuando lo estábamos hablando, cuando se nos propuso, teníamos todas el móvil encima de la mesa y dijimos, bueno, pues a lo mejor es un buen tema. Y nada, ¿qué se nos ocurrió? Pues hacer entrevistas a diferentes generaciones. Ya que teníamos el formato del vídeo, pues podíamos contrastar muy bien esto, y entonces elegimos 3. Queríamos meter en un principio 4, pero ya la última eran menores de edad y era un poco más complicado por tema de permisos y así. Entonces, la primera serían los baby boomers, que va más o menos de 1946 al 64, que serían los abuelos de mis compis. Bueno, en mi caso son mis padres, pero en el suyo eran sus abuelos. Y luego la generación Y, de 1960 a 1980, y la generación Z, de 1980 a 1996. Entonces, que además eso fue muy interesante porque en uno de los entrevistados eran influencers. Entonces eso nos dio una visión pues bastante que enriquecía mucho el trabajo. Entonces lo que hicimos fue la construcción de un guión para poder realizar estas entrevistas, y al igual que mis compañeros, pues se lo hicimos a familia y amigos, que también pues esto nos permitía tener una confianza que ayudó muchísimo. Y si lo habéis visto es que hay momentos que son súper graciosos con los abuelos de Sara y así, que están súper bien. Entonces, con ese guión realizamos las mismas preguntas para ver como un poco las diferencias. Y nada, voy a aprovechar ya, pues como han hecho mis compis, para dar las gracias a todos los informantes, pero ya que hay algunos que fueron protagonistas y nos están viendo, pues lo voy a decir. En primer lugar, a mi amiga Carolina, de la generación Z, y luego a la tía, a la madre y al padre de Eva, Merce, Yoli y Alfredo. Que muchísimas gracias. Y luego también, que se me ha olvidado al principio, a Sara y a Lu, que son los que hicieron el trabajo con nosotros y que no pueden estar, pero bueno, cuando lo vean más adelante, pues para que quede constancia. Y nada, ahora Eva va a explicar un poco los retos a los que nos enfrentamos, y nada, pues hablar. Vale. No sé si se me va a oír y escuchar bien, porque he tenido problemas técnicos, que realmente resulta también muy llamativo porque es un fiel reflejo de lo que también nos pasó durante el trabajo, que es algo que ya han comentado nuestros compañeros anteriormente. Tener disponibilidad de cámaras por si fallaba alguna, cuando fallaba el audio, cuando tenías que solapar una imagen y un audio de distintos dispositivos, porque algo fallaba, siempre algo fallaba. Y realmente este proyecto va también de eso, ¿no? Queríamos ofrecer una visión de cómo las tecnologías han cambiado nuestra vida. Por eso también en las entrevistas que hicimos a las distintas generaciones quisimos también meternos en el tema de la infancia, de cómo fue la infancia de cada generación, porque nos parecía muy simbólico y muy visual ver que mis abuelos habían vivido algo totalmente diferente a lo que habíamos vivido nosotros. Por eso mismo también utilizamos todo el proceso de edición para hacer esa comparativa y hacer cortes rápidos en los que una misma pregunta se respondiese por distintos grupos y por distintas personas, para ver ese contraste tan brutal que hay, sobre todo en algunas preguntas ya relacionadas más concretamente con los móviles y con los dispositivos tecnológicos. Y bueno, también como han dicho nuestros compañeros, que realmente la vivencia y la experiencia es la misma, nosotras no teníamos ni idea de edición, ni de grabar, ni de nada. Con lo cual ha sido un proceso de formación constante, autodidacta, que ha sido muy enriquecedor y también muy frustrante, porque
al final tenías que tirar de lo que tenías. Al final los móviles fueron el origen del tema, pero también lo que nos ha llevado a poder realizar el tema y a poder realizar el audiovisual. Y yo a nivel personal, que fui un poco la que se encargó más de la edición y demás, toda la parte de edición la aprendí de YouTube. Entonces era como que al final todo se retroalimentaba con el mismo tema. Y eso fue bastante interesante, la verdad. Luego, por ejemplo, al ser todos los entrevistados personas de nuestro entorno, abuelos, padres, amigos, lo que ocurrió con esto es que el ambiente era mucho más distendido, tenían muchísima más confianza para hablar con nosotros, contarnos anécdotas más personales o más cercanas, y eso yo creo que fue también bastante enriquecedor a la hora de desarrollar todo el discurso, porque creo que fue algo común en todos los participantes. Les daba muchísimo reparo ponerse frente a una cámara y ponerse a hablar de su vida. Yo recuerdo cuando mis abuelos me decían, ay, hija, si yo no sé hablar de eso, yo no tengo ni idea de esto, y era como, abuelo, tranquilo, no es un examen ni nada por el estilo. Y eso creo que sigue siendo bastante, genera mucho reparo a todas las generaciones, eso creo que es común a todas. Con lo cual, los retos que tuvimos, ser autodidactas, o sea, tener que aprender sobre la marcha cómo funcionaba todo, no tener un material técnico y tener que adaptarnos a lo que teníamos, pero también sobre todo, y esto creo que es bastante importante recalcarlo, es el tema de trabajar en equipo. No todas las personas trabajamos igual y es muy complicado encontrar a personas que cuadren o con las que cuadres a la hora de trabajar. Y eso lo hace todo, porque como haya una persona, dos personas que no funcionen bien contigo, se paraliza todo el proyecto. Y al final un proyecto muy bonito con el que estás disfrutando, con el que te lo estás pasando bien en realidad, se convierte en una pesadilla de la que no puedes escapar. Y eso, yo creo que eso sería como lo más relevante a nivel de retos que hemos tenido. Y si Cris quiere decir algo más, la dejo la palabra. Nada, yo simplemente quería decir que este trabajo nosotras lo realizamos en 2019, cuando pues evidentemente no había COVID ni nos podíamos imaginar nada así. Entonces yo creo que también a lo mejor luego es interesante para plantearlo en debate, pues cómo precisamente esta tecnología y este móvil, o sea, y este uso del móvil ha adquirido una importancia y una presencia aún más, si cabe, en nuestras vidas a raíz del confinamiento y de todo lo que hemos vivido, la comunicación. Bueno, es que lo estamos viendo ahora mismo también porque nos estamos reuniendo a través del ordenador. Entonces, nada, era simplemente plantear esto porque, pues eso, nos parecía interesante para hacer luego un pequeño debate. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Quique, por favor. Vamos un poco pegados de tiempo. Haznos un resumen breve, unos 3 minutos, un poco desde tu perspectiva, ya que conoces todos los trabajos, más técnica. Sí, sin problema, no me extiendo mucho, al contrario. Lo primero es daros las gracias a todos por invitarme, primero a Espiello, luego a ti, José Carmelo, y a todos vosotros por haber compartido las películas y dejarme que os diga algo desde mi perspectiva. Porque yo aquí soy en realidad uno más de la cadena y estoy aquí porque antes he sido como vosotros. Y os quiero dar la enhorabuena, sobre todo por haberlo hecho, porque es muy fácil caer en la desidia, ver un montón de dificultades, ver la problemática, quitarte la asignatura, pero si todos habéis llegado a este punto es porque os gusta. Lo siguiente que os quería acotar a todos es haceros una pregunta, pero no quiero que me la respondáis ahora ninguno, sino que quiero que sea como el principio del debate para todos vosotros, para que empezáis a hablar. Y es que os oigo hablar y me encanta, pero me hace recordar mucho cuando yo estaba, desde que fui alumno de José Carmelo haciendo mi tesis, es que parece que venimos todos aquí como antropólogos a seguir justificándonos, ¿no?, de la cantidad de problemas que tenemos a la hora de hacer estos trabajos. Y en verdad, en el valor del tiempo, yo sigo partiendo de esta cosa que todos hemos usado seguramente, que es el artículo de José Carmelo de cómo construir un audiovisual etnográfico, ¿verdad?
Pero yo creo que la pregunta desde fuera, cuando no estamos entre antropólogos, es ¿qué es eso de un documental o qué es una película etnográfica? Que creo que eso ya no tenemos que entrar, porque ya sabemos que tanto un antropólogo como un antropólogo podemos hacer este tipo de películas, pero cuando ya somos antropólogos es decir, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces mi pregunta yo creo que ha quedado muy claro en todos los problemas, las vicisitudes por las que habéis pasado, como las hemos pasado todos, pero ahora os diré uno a uno por qué y eso se aprende, es que luego me contestéis todos si ha merecido la pena. Si después de todo esto, si después de tener una nota, más o menos, de haber hecho amigos, enemigos, de discutir, como se ve muchas veces delante de las cámaras, que me contéis cada uno si de verdad ha merecido la pena y si de verdad lo volveréis a hacer, porque para mí en eso está la base de todo esto, ¿no? Empezando quizá por el trabajo de Óscar de la lotería, que fue el primero que conocí hace mucho tiempo y ya me quedé bastante enganchado al tema. Que había una cosa ahí muy fundamental de las normas, ¿no? De las normas sociales que rigen, que tenemos muy cerca, ¿no? Ya hemos entendido todos que esto de la antropología real no está tan lejos, ¿no? Que no está a tantos grados de separación, sino que simplemente con ir a rascar a la habitación de al lado, a la puerta de al lado de nuestra familia, preguntarle cosas de cómo se comparte un billete de lotería y mucha reflexión detrás, ¿no? Luego, pues a Carolina le diría pues justamente lo que decía, ¿no? Habéis hecho el mejor ejercicio de resiliencia y de autoadaptación que se puede hacer. Y claro, o sea, hemos oído que los sanitarios han hecho un gran esfuerzo en esta cosa obviamente, de una pandemia y de luchar en primera línea, o la gente de los supermercados, que los profesores han tenido que aprender a dar clase online. Pero coño, es que los antropólogos también hemos tenido que aprender a trabajar en esto online. O sea, y yo os lo digo como antropólogo profesional, como alguien que vive de esto, hemos tenido que aprender a hacer esto. O sea, no poder salir a la calle, que la gente no te abra la puerta de su casa y que te enseñe su casa de otra forma. O sea, que es un ejercicio, me parece maravilloso, y que con el tiempo quedará no solo como son los documentales, como una prueba del tiempo, sino como una prueba de lo que ha pasado, que es una cosa muy difícil de ver. Generalmente la vida de una persona, que es como un cambio cultural y un cambio social, se suceden en un mismo tiempo, ¿no? Y esto, pues cuando lo veamos con distancia, que es lo que hace falta generalmente para esta cosa de la interpretación, ¿no? Que tanto cuesta, pues lo veremos. En el caso de Paula, a mí el rugby no lo conozco en primera persona, pero sí en segunda, y he tenido mucho contacto con él. Y lo definiría como todos sabemos con este tópico cultural, ¿no? El deporte de bestias jugado por caballeros, ¿no? Como toda esta importancia que decís de verdad, de ver las normas rituales que rigen desde dentro, ¿no? Toda esta cosa de entender que es un tercer tiempo, y ahí es donde está la esencia de la comprensión, ¿no? Y por contra, en el juego cultural de lo que habéis visto o vais a ver en la película de José María Espí sobre el fútbol, ¿no? Sobre los dragones de lavapiés, y claro, en la frase del tópico cultural, el fútbol es lo contrario, ¿no? Es el deporte de caballeros que acaban jugando personas que se convierten en unas bestias. Pero claro, hay una excepción que siempre rompe la regla, y es que el fútbol de barrio es otra cosa, ¿no? Eso es como la música más primitiva o la cosa más esencial. Dice, esto es lo que es verdad. Dice, el fútbol de barrio siempre ha transmitido valores. Dice, no es fútbol, por encima es como esto que nos pasa a nosotros con las películas, ¿no? Dice, que no son películas, primero está la antropología, ¿no? Ya luego la aprenderemos mejor o peor. Todos habéis denotado la cantidad de problemas técnicos que habéis tenido, pero de verdad, sin un problema técnico y una resolución de ese problema técnico no hubiese habido antropología audiovisual como tal. Todos conoceréis la anécdota de Jan Hus y del trípode, ¿no? Y por qué se empieza a filmar con la cámara en mano, ¿no? O sea, siempre vamos a estar resolviendo problemas, porque siempre vamos a estar investigando, y ese es el espíritu, ¿no? Y en el caso de Cristina y de Eva, pues yo sé que esto es un tema que a José Carmelo siempre le ha encantado. El tema de los móviles creo que lo habéis elegido muy bien, que habéis incluso tenido la participación de un influencer, que en este caso diríamos que es el profesional de todo, ¿no? Esto, una casa de informante no privilegiado, sino de informante experto, muy experto, y veréis como que seguro también envejece bien, ¿no? Y a lo mejor no es el final de acabar siendo el objetivo de una charla TED, como una muy famosa que hay ahora, estas que andan ahí rulando por internet cada vez, que es un tipo que explica cómo es esto de la evolución, ¿no? En 2 pasos rápidos saca un cuchillo de piedra, y al lado a continuación saca un cuchillo de metal y dice, ¿cuántos años pensáis de diferencia que hay entre estos 2 objetos que son lo mismo, ¿no? En esencia, o son la misma herramienta? De la gente pues generalmente no tiene ni idea, dice unas frases, ¿verdad? La realidad es que entre cómo se mide este tiempo podría haber un decalage de 8 o 12.000 años, ¿no? Dice, y acto seguido
guarda el cuchillo de piedra, se queda con el cuchillo de hierro y saca el teléfono móvil y dice, ¿cuánto tiempo pensáis que hay entre estos dos objetos, ¿no? Y en realidad entre un objeto y otro hay raspados un poco más de 2000 años de evolución humana, ¿no? Entonces, yo creo que intentar enseñar lo que es los móviles para las personas entre los X, los Y y los Z, entre los que yo me puedo incluir, pues es como hablar del paso de la edad del bronce a casi 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Al 2001 que yo viví cuando entré en la facultad y cuando empecé a estudiar estas cosas. Simplemente daros la enhorabuena, animaros, no teníais que ser expertos en nada, teníais que empezar, teníais que aprovechar lo mejor que pudieseis vuestros recursos online, vuestros recursos de que YouTube os enseñase a aprender, estáis en el camino y esto es como, pues tampoco en la facultad enseñan a escribir y probablemente os hayan exigido un montón de trabajos escritos y de exámenes y en esta cosa que decía José María también antes, retaros a seguir aprendiendo y si esto os ha gustado, ánimo con ello, pero cuidado que yo empecé así y esto ya es como el chicle del zapato, yo no me lo acabo de quitar, pero si a mí me preguntáis lo que yo os he preguntado al principio, si esto me mereció la pena, yo creo que sabréis cuál es mi respuesta y yo creo que sé que es la vuestra, así que os dejo que contestéis a esto, si de verdad os ha merecido la pena todo este recorrido y daros las gracias a todos otra vez. Muchas gracias, Quique. Un excelente resumen y una excelente valoración. Bueno, pues estamos abiertos ahora para todos estos que estáis ahí, todas estas personas que estáis ahí, que nos habéis estado escuchando y aguantando y ahora os podéis tomar la revancha y comentar lo que os parezca más oportuno y además también hacer todo tipo de preguntas capciosas y no capciosas que estaremos encantados de responder de la mejor manera posible. Así que queda abierto, solo tenéis que apretar el icono de esa mano, levantar la mano, esa mano amarilla que tenéis ahí en la pantalla abajo y enseguida Ana, que está aquí como técnica detrás de esas letras que pone Espiello, que es nuestra experta y a la que estamos muy agradecidos por su paciencia y por su capacidad, pues os dará paso para que podáis participar. Creo que había una mano levantada por ahí. Supongo que ahora nos pasará Ana. Mientras van entrando, comentaros también que Rogelio Sánchez de la SECIC, la Asociación de Cine y Vídeo Científicos de España, está conectado pero no tiene posibilidad de hablar y nos comentaba simplemente un comentario que os lo haga, que como al oíros hablar a todos ha visto que uno de los principales problemas que habéis tenido son el desconocimiento de este medio, de audiovisual, las dificultades técnicas y de equipos, que le ha recordado que hace un par de años en Videomed, un certamen de vídeo médico en Córdoba, Argentina, pues se estuvo hablando de lo mismo, porque allí eran jóvenes estudiantes de medicina que hacían vídeos científicos y que eran muy buenos de contenido, pero se habían encontrado con muchas dificultades técnicas y que coincidió que una de las miembros del jurado era profesora en una escuela de cine y de allí surgió una colaboración dentro del plan de estudios de la escuela de cine con la universidad, con la facultad de medicina. Y que bueno, pues que lo quería comentar aquí porque a lo mejor pues se podría ir por allí. Muchas gracias. Adelante. Sí, Pablo, si quieres, te puedes conectar el micro. Pablo, pincha el micro rojo. A ver, Gabriel, ¿puedes? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la organización y por los vídeos fantásticos. La verdad es que me han gustado muchísimo y quería simplemente entender un poco mejor porque yo ahora con parte de mi tesis estoy también trabajando en un audiovisual como, bueno, Carmelo sabe, ¿no? Y en fin, y tengo mucho interés en saber cómo ha sido, digamos, la experiencia de utilizar la cámara
si pensáis, digamos, que eso ha podido afectar de alguna forma al tipo de testimonio que habéis recibido o, en fin, en qué medida pues ha supuesto algún tipo de interferencia, ¿no?, respecto al mensaje que estabais, digamos, recogiendo. Entonces, bueno, saber un poquito cómo ha sido esa experiencia vuestra. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Quién se anima? José María. Hola, Gabriel. Es una buena pregunta. Desde luego que si vas a trabajar con niños y con niñas, el tema de la cámara es peliagudo. La difusión de imágenes. Eso daría ya para un rato pensar en la dificultad que puede suponer. Necesitas de la colaboración también de los padres. Pero ahí de primera surge una cuestión, que es que la cámara tienes que pedir permiso para utilizarla. La cámara de primeras es un condicionamiento importante. Tienes que introducirla. Tienen que estar familiarizadas las personas con la cámara. Es una forma de rito, iniciación para estar delante de unas personas. Pero al final también, como en la antropología, estás con unas personas hasta que se olvidan prácticamente que estás ahí, hasta que están como si fueras una persona más. Pues la cámara también se integra en todo eso. También estos chavales están acostumbrados a que les graben, porque esa es una forma en la que consiguen los organizadores de este grupo, de este equipo, es como consiguen los recursos. Se promocionan, les vienen a entrevistar periódicos, El País, a raíz de un artículo en El País, unas imágenes que les hicieron, unas fotografías con el estadio en mal estado, consiguieron una financiación de la Fundación Atlético de Madrid. Entonces, en ese contexto las cámaras están muy interiorizadas. También es verdad que sí coarta la expresión de las personas, y muchas personas que directamente no quieren ser grabadas, pero te quedas con el mensaje que te transmiten y tú ya te tienes que acomodar a cómo decir eso que te han dicho fuera de las cámaras con las imágenes con las que tienes. Bueno, se podrían decir muchas más cosas, pero yo creo que es así interesante. Muchas gracias. Una respuesta breve para que tengamos las posibilidades de que intervengan más personas. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, José María. Tenemos a Marta, que estaba... Marta, por favor. Vale, espero que me oigáis bien. Nada, lo primero, encantada de estar aquí. Mi pregunta es para Paula, del reportaje Rugby, una forma de vida. Bueno, le quería dar la enhorabuena porque me ha encantado. Pienso que es un tema muy atractivo porque además estamos en un país donde quizá para muchos el deporte es lo más importante de las cosas menos importantes y es una vía de escape, sobre todo en estos tiempos tan complicados para todos, así que creo que el tema de vuestro audiovisual es de lo más acertado, enhorabuena. Y quería preguntarte qué fue para vosotros, tanto para ti como tu compañero Sergio, me parece que se llamaba, qué fue lo que os pareció más complicado a la hora de la elaboración del reportaje, si quizá la elección de la idea, hacer una historia atractiva de esa idea, el guión, la elaboración de las entrevistas, de la imagen o buscar a lo mejor el in situ, el lugar adecuado para grabar las imágenes o quizá también un poco la parte técnica, que seguramente sea lo que imagino que es lo que menos domináis, como es el manejo de la cámara o quizá la posterior edición. Bueno, en definitiva, ¿cuál ha sido el mayor reto y qué ha sido lo más enriquecedor a la hora de hacer el reportaje? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues mira, esto justo además lo puedo hilar con lo que preguntaba antes Gabriel, porque es verdad que uno de los mayores inconvenientes es grabar esos momentos en los que están actuando de forma natural, por ejemplo, en los entrenamientos, ¿no? Que se hacen bromas, qué tal, y de repente encontrarte ahí, ¿no? Y que se corten, por ejemplo, era una de los inconvenientes que se pueden hacer y efectivamente, como decía José María, es intentar que incorporen y que normalicen, ¿no? Que tú estás grabándoles, pero que ellos pueden actuar de forma natural. Eso sí que es verdad que
que hay un proceso y por eso una de las cosas que hicimos fue grabar todo el rato, ¿no? Entonces había que estar grabando todo el rato para que ya la cámara era como algo que iba conmigo, un complemento. Entonces llegó un punto en el que ya yo notaba, ¿no?, que las primeras veces no hablaban de muchas cosas y después ya se soltaban y se hacían bromas entre ellos o se tiraban una zapatilla, ¿no?, que es lo típico que estaban haciendo en el entrenamiento, y conseguir, ¿no?, grabar esas escenas. Y luego quizá la parte desde el punto de vista técnico, que ya no es solamente las dificultades, ¿no?, que hablaba un poco Quique, sino el tener tanto material y poder condensarlo en 10 minutos, porque bien sabe José Carmelo que me cuesta mucho condensar, y entonces yo por mí hubiese metido todas las imágenes que cogimos. Pero claro, hay que saber seleccionar y crear ese relato que tenga sentido y que realmente transmita la idea sobre el rugby, que le llegue al espectador. Entonces un poco pues sería eso. Gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena otra vez. Gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿quieres intentarlo? Poner el micro, a ver si te escuchamos. ¿No puedes? Bueno. Alejandro Sell, por favor. Alejandro, ¿puedes conectar el micro? Parece que tenemos algún problema con personas que quieren preguntar, pero no se pueden conectar. Mientras tanto, Pablo. Bueno, mientras tanto hago una aclaración, un añadido a las preguntas. Simplemente la cuestión de la presencia de la cámara es más relevante cuando estamos trabajando, como han estado trabajando todos estos equipos, a matacaballo, en un cuatrimestre, con una parte nada más del cuatrimestre, porque la primera es de aprendizaje, la primera es de desarrollo, la primera es de introducción, y con un estrecho margen de tiempo, como muy bien explicaba al principio Óscar, lo más importante es trabajar con personas de tu familia, de tus amigos, gente muy conocida. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que tener informantes. Un informante es alguien con quien has establecido una relación de confianza. Con lo cual, cuando grabas con el móvil o con la cámara, ya no importa, ya eres alguien más, es alguien como si estuvieras haciéndote un selfie con él o con ella. Pero cuando trabajas así, como contaba Paula, que en un determinado tiempo muy breve tienes que hacerte sentir una persona más del equipo, cuando además ni siquiera juegas a rugby, pues, y participar en el tercer tiempo como alguien más que ha estado en el campo, pues realmente pueden pasar este tipo de cosas. Pero como también muy bien ha explicado Paula, al cabo de un momento, en cuanto hay un poquito de conexión, la situación, por decirlo así, se normaliza y la cámara pasa a ser lo que en antropología llamamos la cámara del investigador o de la investigadora, ¿no? Forma parte del entramado, forma parte del contexto. Gracias. A ver, Alejandro me dice que no le funciona el micro y que nos da las gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Hay hueco para contestar alguna pregunta? Si alguien no le... minutos, Irene creo que ha levantado ahora la mano, con que supongo que ahora pasará para aquí. Y también, como os ha puesto Paula en el chat, podéis utilizar el chat y podemos responder. Podéis hacer la pregunta en el chat y la respondemos. Irene. Hola, ¿se me escucha? Es que creo que me han echado. Vale, hola. Yo quería preguntar a todo el mundo. ¿En algún momento considerasteis pedir a la gente, o sea, con quienes ibais a trabajar en el campo, en vuestros campos, que grabasen lo que queréis, lo que queríais saber de sus prácticas? O sea, bueno, pues eso. A mí me gustaría responder eso porque la verdad que lo pasé muy mal en su momento. Hola Irene, lo primero, me alegro muchísimo de verte. Lo segundo, a ver, yo en muchas ocasiones, obviamente como estábamos a distancia y no podíamos acudir para grabar a la gente en persona, como normalmente se puede hacer, lo que tuvimos que hacer fue pedir un favor a la mayoría de nuestros informantes y pedirles
que se grabasen a sí mismos mientras nosotros vía telemática, o sea, vía Zoom o lo que fuese, les decíamos las preguntas y ellos en sus propias casas se grababan así, con un trípode, un móvil, lo que fuese que tuvieran a mano y luego nos mandaban el vídeo respondiendo a las preguntas que nosotros le hacíamos a través del ordenador. Y claro, pues algún que otro caso pues cambió, ¿no? A lo mejor sí que te mandaba alguien un vídeo vía móvil, pero por lo general fueron los informantes los que nos hicieron el favor de grabar el vídeo, así que sí. Sí, fue complicado, pero se consiguió al final. ¿Alguien más quiere contestar? Yo creo que es una pregunta muy interesante, precisamente porque en este momento todos manejamos el móvil, todos tenemos un montón de fotos en él, un montón de vídeos, cualquiera es capaz de hacer una foto o un vídeo y, como explica Carolina, pues los propios informantes lo pueden hacer, es decir, y lo hicieron, de hecho. Yo creo que es algo fundamental. La participación de los informantes se puede volver muchísimo más activa en este caso, gracias precisamente a eso. Una excelente pregunta, Irene, muchas gracias. ¿Quieres hacer algo más? ¿Quieres preguntar algo más? No, la pregunta era sobre todo por cómo cambia con el uso de los audiovisuales, cómo cuando pedimos a las personas con las que queremos trabajar, porque queremos aprender algo de sus prácticas, cómo a través del uso de los audiovisuales, como es tan visual, ¿no? Cómo nos enseña o cómo muta nuestra pregunta o cómo nuestro entendimiento sobre sus prácticas. Y me parecía eso muy interesante y por si lo habéis experimentado en vuestros trabajos. Y eso. Bueno, hay una pregunta por escrito de David Sánchez que dice: buenas, mi pregunta es para Óscar. Tal y como es normal ahora mismo, el tema de moda es el coronavirus. Mi pregunta es si después de todo lo que han trabajado en el proyecto, han notado si este año, este 2020, el COVID ha condicionado el tema de la venta de la lotería, tanto para bien, como sería una esperanza mayor en estos momentos tan difíciles, o si por el contrario le ha quitado esa ilusión que tenía la gente. Muchísimas gracias. Vale, gracias David por la pregunta. La verdad es que el audiovisual está hecho antes del coronavirus, por lo tanto no tenemos un trabajo de campo real sobre la cuestión en la época del coronavirus. Ahora bien, de nuestra experiencia un poco, de lo que hemos visto, así hablando un poco barra de bar, se podría decir que yo no he visto que la esperanza, que la ilusión que haya disminuido, al contrario, ¿no? Quizás este año, que era un año complicado precisamente porque los vínculos sociales, el aislamiento estaban haciendo mella, ¿no?, en la gente, quizás la lotería haya sido un salvavidas un poco, ¿no?, por así decirlo, en ese establecer vínculos y en ese establecer relaciones que quizás de otra forma habría sido complicado mantener, ¿no? Hemos vivido meses conectados a Zoom, hemos vivido meses encerrados en casa, hemos vivido meses sin vernos, sintiéndonos solos. Y quizás más que nunca era necesario objetos materiales, símbolos, rituales, ¿no?, que en su esencia mantuviesen un poco las lógicas de relación y que nos permitieran volver a ser con otros y volver a estar juntos. Y en este sentido, o sea, ya te digo, una respuesta totalmente de barra de bar, porque no tengo trabajo de campo hecho sobre el respecto, pero en lo que a nosotros nos interesaba, ¿no?, que era un poco la cuestión de cómo se genera a través de la lotería lazos en común, quizás este año haya sido más interesante que otros, ¿no?, ver cómo en una época de aislamiento, de dispersión social, no puedo así decirlo, se han reforzado más que nunca estos vínculos a través de la lotería. Y bueno, muchas gracias por la pregunta, vaya. Bueno, Alessandro, creo que te corresponde el turno. Sí. Hola, buenas tardes, noche a todos y todas, y qué placer veros y estar en Espellos también desde mi habitación. Y bueno, primero enhorabuena a todas y todos
por vuestras presentaciones y trabajos que me han encantado, me han entrado muchas ganas de ver con mucha atención todos los trabajos y los documentales que habéis realizado. Pero sin enrollarme mucho más, yo tenía una pregunta específica que igual me la he perdido porque se me ha ido un poco la conexión en algún momento, entonces igual ya se ha hablado de esto y no me he enterado. Es en específico para José Espí, sobre el tema de los dragones en Lavapiés. Que has dicho que has hecho el trabajo primero en presencial y luego con el tema del confinamiento. Que también el tema de los dragones han tenido una actividad bastante intensa durante el confinamiento sobre la recogida de alimentos para familias que no podían permitírselo. Y no sé si has trabajado también esta relación entre el fútbol y luego cómo se reconfigura los dragones en el barrio de Lavapiés junto con otros colectivos de migrantes también, como Valente Banglas, las mezquitas que están ahí, también la red Interlavapiés, la red de recogida que han estado tejiendo redes durante el confinamiento, que parece un poco una paradoja, ¿no? Durante el confinamiento tejer redes se complica, pero para este apoyo a las familias. Y además, la pregunta más específica que te quería hacer es si has hablado, si uno de tus informantes es Jorge, el presidente de los dragones, porque es no vidente, ya no sé cuál es la forma correcta de decirlo en español, se me ha olvidado. Y entonces, ¿cómo se reconfigura lo visual con alguien que tiene que no tiene esa misma herramienta? O vamos, cómo se reconfigura, qué significados toma la antropología visual con estos informantes, vamos. Nada más. Muchas gracias, Alessandro. De primeras no estoy al corriente de las actividades que han tenido durante el confinamiento. El trabajo de campo terminó con la recopilación antes del confinamiento y teníamos que trabajar con esos datos porque cambiaba completamente todo y también la vida de estudiante pues no nos permitía complejizarlo aún más. Entonces, en ese sentido, de todas formas no me extrañaría nada porque las redes las redes sociales que se establecen en ese espacio, en ese contexto ahí en Lavapiés son muy amplias. Las redes sociales tecnológicas lo favorecen, están muy interconectados y no me extrañaría nada que hubiese un incremento durante la cuarentena y el confinamiento para esta actividad de recogida de alimentos o la que sea, que de todas formas ese tipo de actividades ya las hacían antes de la pandemia. ¿Qué mejor momento que durante la pandemia y en un momento en el que más necesidad puede haber? Y por otro lado, es verdad que es una cosa que pensamos con Jorge, una persona invidente, pero Jorge ha sido un gran informante. Es una persona que está muy formada, es una persona que tiene un discurso muy elaborado, muy preparado y es plenamente consciente de la importancia del audiovisual, aunque él no sea capaz de tener esa capacidad visual. Pero es el primero que es consciente de la necesidad, como decía antes, para conseguir los recursos. Es uno de los que, además, una de las cuestiones que más repitió él precisamente era la cuestión de los recursos. Y es el primero que quería que grabásemos, no solo Dolores. Así que en ese sentido, no sé si acaba de contestar su pregunta, Alessandro, pero sí que totalmente consciente de la importancia, aunque no sea capaz de visualizarlo. Muchas gracias. Bueno, creo que el tiempo se nos está escapando. Una última pregunta, si alguien quiere, por favor, y me encantaría poder escuchar a algunos de los informantes que han sido los auténticos protagonistas de estos audiovisuales, que sé que hay unos cuantos por ahí. Y, por favor, si queréis participar, si queréis decir algo, es vuestra última oportunidad hoy aquí. Entonces, nos encantaría oíros, escucharos, sentiros ahí.
En cualquier caso, si no, sabed que os hemos escuchado, sentido y apreciado mucho vuestro esfuerzo y vuestra ayuda en todos estos audiovisuales, con vuestra participación. Hay una última pregunta por el chat de Juan Ignacio Robles que nos dice: no puedo acceder al micro y chat, así que voy por aquí. Os digo, ¿qué habéis logrado contar con imágenes y sonido que en ningún caso podríais haber contado de forma verbal? Mil gracias y besos para todos. Así que ya, no sé quién quiere contestar. Voy yo, Paula, y luego le das tú, ¿te parece? Vale. Es una pregunta interesante que voy a entroncar un poco con una reflexión que en el grupo hicimos y que quería comentar también, ¿no? El audiovisual nos permite una gama de factores súper interesantes y súper amplias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso concreto, cuando grabábamos La Lotería, había escenas que en el texto, que en una forma verbal de contar lo que había pasado en las entrevistas no habríamos logrado nunca. Por ejemplo, y más cuando hablábamos de emociones, cuando hablábamos de cosas así tan profundas, ¿no? Por ejemplo, los informantes nos cantaban la música de Los Niños de San Ildefonso, eso cómo se hubiera puesto en el texto. Había algún informante que sacaba un San Pancracio, que las caras, ¿no? Al contar ciertos momentos. Eso son cuestiones que en el texto o haces una descripción perfecta y es imposible de llegar aún, o no se llegan. Pero eso es un lado positivo y muy interesante el audiovisual, pero también el audiovisual conlleva una contra en este sentido, ¿no? Y era algo de lo que quería hablar a raíz de la representación, ¿no? Porque sí es cierto que tiene ese lado positivo, también tiene el peligro de convertirse en realidad con mayúsculas, ¿no? Y pensar que porque está grabado, por ser filmado, es totalmente, ¿no? Invisibilizar al investigador que hace, ¿no? Y pasar a ser ese testigo modesto que decía Haraway, siento la cita, en la epistemología feminista, ¿no? Y que dice que invisibiliza el sujeto que está provocando el conocimiento, ¿no? Y por tanto lo eleva a figura de deidad, ¿no? Creo que la tradición de Wittgenstein, Benjamin, Harding, Haraway, toda esta gente, ¿no? Nos enseña un poco esa doble cara también del audiovisual, ¿no? Esa deconstrucción del realismo y saber que por mucho que esté la cámara y por mucho que pueda mostrar, no es una mirada totalmente objetiva, o al menos no es objetiva en el sentido fuerte y positivista del término, sino que es cierto que permite muchas cosas, pero tiene otros peligros. Y también hay que darle una vuelta a esto, ¿no? Y por eso era importante salir nosotras mismas en el audiovisual y dar una narración que no era omnipotente, sino que sabías que era situada, un conocimiento totalmente situado, como dice Pérez Cedeño por ahí también en algún texto. Y dejo a mis compañeras que contesten. Gracias, Óscar. ¿Alguien quería terminar o no? ¿Paula? Sí, bueno, yo quería aquí destacar, aprovechando esta pregunta, que como estudiantes, en nuestro trabajo de campo, en la investigación que tenemos que hacer durante la carrera, insiste mucho en la descripción, en el texto, en cómo investigar a través de las observaciones y nuestro cuaderno de campo, etc. Entonces, esta oportunidad que nos ofrece esta asignatura y con José Carmelo guiándonos y insistiéndonos mucho en la importancia de capturar mediante el trabajo de campo imágenes, audio, imágenes en movimiento, e incorporar todo esto a nuestro trabajo de campo, me parece un aprendizaje muy importante porque, como decía Óscar, trasciende un poco solamente lo que se puede recoger mediante la observación de la mirada en particular del investigador, y te ofrece la posibilidad de ver los momentos y las relaciones que se establecen y los gestos, y muchas veces es mucho más complicado describirlo con palabras que verlo. Y está aquí lo de una imagen vale más que 1000 palabras, es tal cual, ¿no? Porque es verdad que creo que además es el futuro, es la forma, ¿no? de poder comunicarnos, es una forma muy distinta de comunicarse al texto. Así que muchas cosas sería la respuesta, muchas cosas se pueden ver más allá de lo que hubiese sido en formato de texto. En el nuestro en concreto, ya para centrarlo y terminar, que es el del rugby, pues pues toda la interacción, ¿no? y el físico de los informantes, ¿no? y la situación que se establece, ¿no? Ahí en la entrevista, cuando están pues con las botas quitadas, ¿no? y todo eso que es mucho más complejo de transmitir mediante texto.
Así que bueno. Muchas gracias. Eva, terminamos contigo ya, tenemos que cerrar por motivos de tiempo, así que... Sí, es un único apunte referido a esta última pregunta, que muchas veces nuestros propios informantes no saben toda la información que nos dan. Y verbalmente más o menos tienen más o menos claro lo que quieren decir, pero hay gestos que hacen involuntariamente, la propia distribución de la escena, en nuestro caso, dónde tienen colocado el móvil, si lo miran mientras les estás entrevistando, si miran la hora en ese teléfono, nos da muchísima más información a veces de lo que ellos mismos con su propio testimonio pretenden decir. O piensan que lo usan menos de lo que realmente lo usan, porque lo tienen tan interiorizado en su día a día que verbalmente no lo van a saber expresar, y en cambio visualmente tú sí lo puedes percibir con el vídeo grabado y para analizarlo posteriormente. Y eso. Eva, perdona, una respuesta tamaño Twitter. Ha habido alguien que ha preguntado y que lo ha dejado escrito para ti hace rato, no lo he podido meter, pero te digo, Twitter, que preguntaba y decía que se llama Javier y decía que cómo crees que va a afectar el uso, la COVID al uso, a la nueva forma de ver y hacer y utilizar los móviles y las nuevas tecnologías. Pues espero que sirva para que nos actualicemos, porque estamos totalmente desactualizados y cuanto más subimos en las generaciones peor. Se está viendo en las clases online, en las reuniones, en las conferencias en el trabajo e incluso en nuestro propio círculo de ocio se está notando. Y creo que el COVID ha sido como una llamada de atención a todo el mundo de, oye, el mundo está cambiando, tenemos que actualizarnos, tenemos que reinventarnos para poder seguir adelante, porque nos estamos quedando atrás. Fantástico, muchas gracias. Bueno, pues lamentablemente tenemos que cerrar aquí. Siempre nos cuesta, siempre se nos acaba el tiempo, siempre andamos así. Muchísimas gracias a todos los que han estado aguantándonos ahí al otro lado y que no les hemos podido ver. Muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por el esfuerzo y por los trabajos que habéis hecho y por haberlos presentado, por vuestras magníficas actuaciones. Muchísimas gracias a Espiello y a todos los que trabajan ahí y sobre todo muchísimas gracias a Ana García, que está ahí oculta tras ese título de Espiello que tenemos ahí en la pantalla y que es la que está aquí monitorizándonos y haciendo posible que nos escuchemos, que nos veamos, a pesar de que a ella no la vemos. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.